Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 1. La caída de Ronald Weasley. El sol de verano brillaba con fuerza sobre Arrow y St. Catchpole, dorando la silueta torcida de la madriguera con un suave dorado. Las gallinas cloqueaban ruidosamente cerca del jardín, los gnomos se asomaban tras los setos y, a lo lejos, la escoba del chico Diggory pasó zumbando como un rayo. Ronald Weasley, de 9 años, estaba de pie en el patio, con la cara roja y los puños apretados. Frente a él estaban Fred y George, con sonrisas idénticas plasmadas en sus rostros pecosos. Ginny reía disimuladamente detrás de ellos, y a su lado estaba Luna Lovegood, con el cabello rubio brillando como trigo pálido al sol. Las dos niñas jugaban con una cesta de Puffapots, su risa infantil contrastaba con las travesuras de las gemelas. «Vamos, Ron Jenkins», dijo Fred, balanceando una escoba vieja frente a él. «Muéstranos lo que tienes», añadió George guiñándole un ojo. Yo no quiero», murmuró Ron, con el estómago revuelto. Volar nunca fue su fuerte. Había visto a Charlie elevarse como un domador de dragones y a Bill volar como si el aire se doblegara a su voluntad. Incluso Ginny había rogado y rogado que la llevaran en escoba. ¿Pero Ron? Odiaba cómo el suelo se inclinaba y se le encogía el estómago. Fred jadeó dramáticamente. ¿No quieres? George, ¿lo oíste? Nuestro hermanito no quiere volar. ¡Qué vergüenza! Imagínate lo que dirá mamá cuando sepa que Ron le tiene miedo a las escobas, exclamó George. No tengo miedo, gritó Ron con las mejillas encendidas. Ese es el espíritu. Fred le dio una palmada en la espalda, casi tirándolo hacia adelante. Pues arriba. ¿O vas a dejar que Cedric Diggory te gane para siempre? George sonrió con suficiencia, inclinando la cabeza hacia el otro lado del campo. La mirada de Ron lo siguió. Allí, Cedric, ya de 12 años, alto y seguro de sí mismo, se deslizaba con suavidad sobre una escoba pulida, realizando giros y picados precisos. El chico Diggory parecía nacido en el cielo. Incluso desde la distancia, Ron podía oír la débil alegría de los padres de Cedric. A Ron se le encogió el estómago. Odiaba que lo compararan. Odiaba ser el más débil. Pero sobre todo, odiaba que se rieran de él. Lo haré yo, dijo Ron apretando los dientes, arrebatándole la escoba de las manos a Fran. Ginny jadeó. Ron, no. Luna inclinó la cabeza, con ojos curiosos, pero no dijo nada. Fred y George intercambiaron sonrisas malvadas idénticas. Ron subió a la escoba, con las manos ligeramente temblorosas al agarrar el mango. Sus hermanos se inclinaron hacia adelante, ansiosos, observando. Simplemente patea suavemente, comenzó Fran. Pero Ron pateó demasiado fuerte. La escoba se elevó como un hipogrifo asustado. Ron gritó, su delgado cuerpo tambaleándose mientras el viento le azotaba el pelo. Sus manos se aferraban a la escoba con desesperación, con los nudillos blancos. El mundo de abajo se desdibujó, las gallinas, los Puffapots, los ojos abiertos de Ginny y Luna, todo se encogió al abrirse el cielo. Por un único y emocionante latido, Ron se sintió ingrávido. Entonces la escoba se estremeció. Se le resbaló el agarre. El estómago le dio un vuelco. Y con un grito de terror, Ronald Weasley se desplomó. Cayó al suelo con un golpe sordo, de cabeza. El mundo se inclinó y luego se oscureció. «Ron», gritó la voz de Ginny, distante y presa del pánico. Los gritos horrorizados de Fred y George se superpusieron, llamando a su madre. Luna se quedó paralizada, agarrando la cesta de Puffapot, con los ojos azules abiertos de par en par. Pero Ron no oyó nada. Su cuerpo se convulsionó una vez, la fiebre abrazando su pequeño cuerpo.
La oscuridad lo envolvió por completo. Y en esa oscuridad, algo se movió. Una conciencia diferente. Un alma, arrancada de otro mundo, vagando en la confusión y el dolor. Nocala Sangames. A finales de sus 20. Indio. Un hombre que había vivido y muerto lejos de la magia. Su último recuerdo fue calor, chispas y el acre olor a plástico quemado. Su portátil, sobrecalentándose en el sofocante verano, había explotado en su regazo. Maldijo su suerte, maldijo al mundo, se maldijo a sí mismo por ser demasiado perezoso para llamar a un técnico. Luego, nada. Y ahora, abrió los ojos en el cuerpo de otra persona. Los recuerdos surgieron como maremotos. Nacimiento en una casita destartalada. Pelirrojas por todas partes. 7 hermanos, ruidosos, hambrientos, con ropa usada que se transmitía como reliquias. Un padre obsesionado con los tapones para los oídos y los patitos de goma. Una madre cuyo amor era feroz, pero se desbordaba con demasiados hijos. Pobreza infinita. Envidia de hermanos más inteligentes, fuertes, divertidos y valientes. La constante sensación de ser el segundo mejor o el séptimo mejor. Sangames jadeó en la oscuridad, abrumado. Las emociones no eran suyas, pero lo apuñalaban profundamente, celos, inseguridad, anhelo. La vida de Ron Weasley. Todo se desplegó ante él, cada recuerdo encajó en su lugar, cada dolor se instaló en su pecho. Maldita sea, murmuró instintivamente, su voz resonando en el vacío. Hizo una pausa. El acento no era el adecuado. La voz era más joven. Y lo supo, ese no era su cuerpo. Este era Ron Weasley. Durante un largo rato, Sangames flotó en silencio. Repasó los recuerdos con cuidado. La madriguera. Los Weasley. Atterbury St. Catechpole. Los Lovegood, su peculiar casita, su hija Luna, de ojos brillantes. Los Diggory, orgullosos y atléticos, Cedric volando como un niño mimado. Y más allá de eso, las leyendas susurradas en el mundo mágico. Harry Potter. El niño que sobrevivió. Los labios de Sangames se curvaron. Así que esto es todo. He llegado al mundo de Harry Potter. De todos los libros, de todos los universos, tenía que ser este. Una extraña mezcla de emoción y amargura brotó en su pecho. Su propia vida, antes de morir. Un hombre perezoso, sí. Un adicto a Internet, sí. Siempre buscando atajos. Siempre persiguiendo el entretenimiento. Muriendo por su estupidez. Y sin embargo allí estaba. Dada otra oportunidad. Sus pensamientos se dirigieron a los personajes que una vez había amado y odiado. Harry Potter. Leal, valiente pero tan ingenuo. Si pulsas los botones adecuados, el chico entrará al infierno sonriendo, murmuró Sangames. Hermione Granger. Una enciclopedia andante. A veces molesta, pero brillante, leal, y se estremeció su amor de adolescencia. Ya podía imaginar sus sinceros ojos marrones mirándolo fijamente, citando reglas de historia de Hogwarts. Ron Weasley. El mismo. Un holgazán, celoso y cabeza hueca. Sin filtro, sin lealtad, sin ambición. El payaso de la familia, el parásito, el desperdicio de espacio. Sangames escupió al vacío. Si soy él ahora, bien. Pero nunca seré ese Ron Weasley. Los gemelos Weasley, intrigantes, bromistas, pero muy astutos cuando se trataba de dinero. Podía trabajar con ellos. Percy Weasley, esto hizo que Sangames frunciera el ceño con disgusto. Ávido de poder, santurrón y dispuesto a sacrificar a cualquiera por su ambición. Sin conciencia, sin corazón.
Una serpiente con los colores del león, pensó Sangames con frialdad. Nunca confiaré en él. Dumbledore. El mayor manipulador de todos. Criaste a un señor oscuro y a un salvador, anciano. Cada muerte en este mundo pesa sobre tu conciencia. Lucius Malfoy. Serpiente astuta. Un rival al que superar. Dulce de azúcar. Patético. Draco. La princesita de papá. Su risa resonó con un eco sombrío. Este mundo estaba lleno de tontos, manipuladores y ovejas. Y ahora, él tenía la oportunidad de jugar el juego. Ron Weasley murió en esa escoba, susurró Sangames en la oscuridad. Llevaré su rostro, su nombre, pero nunca seré él. De ahora en adelante, yo decido en qué se convierte Ron Weasley. Los ojos de Ron se abrieron de golpe. La fiebre aún le quemaba el cuerpo, pero su mente estaba más aguda, más clara que nunca. Una sonrisa lenta y peligrosa curvó sus labios. No seré pobre. No seré inútil. No seré la sombra de nadie. Dinero. Poder. Estatus. Ese es mi camino. Y en lo más profundo de su alma se agitaba el leve zumbido de algo extraño, un sistema silencioso y expectante. Capítulo 02. Una nueva identidad. Ron estaba sentado en su cama, la fiebre había desaparecido hacía tiempo, pero la claridad de su nueva mente aún permanecía más aguda que nunca. Su cuerpo seguía siendo el de un niño de 9 años, torpe y delgado, pero sus pensamientos ya no eran solo los de Ronald Weasley. Eran más agudos, rápidos, más estratégicos. Pasó los dedos por la colcha, remendada y deshilachada, y se permitió una pequeña sonrisa burlona. Así que esta es mi vida ahora. Veamos qué puedo hacer con ella. Repasó cada recuerdo que pudo. La madriguera, cálida pero caótica, con sus paredes inclinadas y muebles ligeramente torcidos. Las constantes reprimendas de Mally por las tareas, la distraída fascinación de Arthur por los artilugios muggles, las interminables travesuras de los gemelos, Ginny, aún de 8 años, absorta en sus libros de Harry Potter, y los sermones petulantes de Percy. Cada recuerdo era vívido, teñido de afecto, irritación y una extraña sensación de familiaridad con la que tuvo que reencontrarse. Y entonces pensó en las arañas. Ese miedo infantil se había desvanecido por completo. Una consecuencia, quizá, del trauma que había sufrido. Lo que sea que lo hubiera atormentado antes, los gemelos ya no podrían aprovecharlo. Esa pequeña victoria lo hizo sentir ligeramente intocable. Una debilidad menos, docenas más que aprovechar, pensó, con una sonrisa burlona en los labios. Entonces, una sensación de peso se apoderó de su mente. Extraño, preciso, casi mecánico. Conocimiento. El sistema de cambio de fecha de producción se dio cuenta. Aún no lo entendía del todo. Sin voz, sin instrucciones, solo una leve impresión, los objetos podían desplazarse a través del tiempo. Los objetos dañados podían restaurarse, los obsoletos renovarse, incluso los objetos tecnológicos o mágicos podían evolucionar o retroceder según el tiempo aplicado. Fue suficiente para marearlo. Si esto realmente funciona, las posibilidades son infinitas. Desde la cocina, le llegaron voces familiares. En serio, Arthur, no puedes seguir trasteando con cosas muggles para siempre. La mitad de la cocina huele a humo. La voz de Mally era aguda y cálida. Arthur, indiferente, señaló con la mano un pájaro mecánico a medio reparar. Mally, solo intento entender cómo funciona. El conocimiento nunca se desperdicia. Fred se asomó por la puerta, sonriendo. Apuesto a que ni siquiera puede hacerlo volar derecho. George resopló. Un ala batiendo, 2 alas batiendo. Típico de papá. Ginny apenas levantó la vista del libro. Son ridículos. La voz suave de Percy se entrometió, empalagosa y cortante. Fred, George, ¿deben comportarse como niños?
Papá se está esforzando mucho. A algunos nos importa el progreso, a diferencia de ciertos miembros de esta casa. Ron dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Percy, todavía insoportable. Igual que siempre. Tomó nota mental, mantenerlo a distancia. No confiar en Percy, ni ahora ni nunca. Se permitió parecer aturdido, confundido, incluso indefenso cuando era necesario. Eso le daría tiempo para estudiar, observar, planificar. Este cuerpo era suyo ahora, pero el mundo también pertenecía a otros. Pisa con cuidado. Observa. Aprende. Empezó a comparar sus recuerdos con su conocimiento de las historias que tanto amaba, las películas y los libros. Algunas escenas coincidían con las versiones cinematográficas, con gran impacto y dramatismo. Otras seguían el universo del libro, discretamente, con detalles, sucesos invisibles para el público cinematográfico. Una realidad híbrida que se ciñe cuidadosamente a los límites del canon. Interesante, este es un mundo donde la historia visible obedece a las películas, pero los sucesos ocultos siguen a los libros. Perfecto para recopilar información. Entonces un recuerdo afloró, al principio vago. Un Ron más joven sentado en las escaleras, medio dormitando, oyendo a Arthur discutir en voz baja con Mally. Pieza a pieza, Mally, hemos tenido que vender casi todo. Viejos tomos familiares, registros de linaje, pergaminos de hechizos desaparecidos. Solo para alimentar a los niños, solo para mantener la madriguera en pie. ¿De qué sirve un legado si no podemos sobrevivir al presente? Ron no lo había entendido entonces. Pero ahora sí. Los Weasley poseían una vasta biblioteca de legado mágico. Conocimiento de hechizos, rituales, historia, todo perdido en aras de la supervivencia. Solo quedaban retazos, revistas viejas, libros de moda, libros de cocina y notas heredadas. Arthur había manipulado estos retazos para crear el coche encantado, Fred y George los habían transformado en bromas e inventos para chistes. Para Ron, estos retazos eran un tesoro, semillas para la futura maestría, cimientos de la tecnología mágica esperando renacer con el sistema PDC. Inspeccionó su dormitorio, fijándose en las paredes torcidas, la colcha remendada, el suelo y el arcón desordenados. Una estantería torcida albergaba textos y notas diversas. Pósteres de los Chudley Cannons, su equipo británico favorito de Quidditch, adornaban las paredes, deshilachados y descoloridos. Una pequeña caja en la estantería contenía su colección de tarjetas de la rana de chocolate, cuidadosamente conservada a pesar del caos circundante. El polvo y el tenue aroma de la comida de Mally se colaban en la habitación. Desordenado, caótico, imperfecto, pero innegablemente hogareño. Repasó mentalmente su inventario. Unas cuantas prendas usadas, túnicas remendadas, revistas viejas, libros de moda, libros de cocina, notas sin usar, tarjetas de la rana de chocolate. Y ahora, el sistema PDC. Y, lo más importante, la liberación de una debilidad infantil, no tener miedo a las arañas. El primer paso estaba claro, ganar dinero. Sin él, siempre sería el pobre al margen de la historia, un personaje secundario para Harry Potter. Eso no serviría. Ya no. Las ideas se arremolinaban, bromas, inventos, acumular objetos raros, pero la mayoría eran poco prácticas, arriesgadas o demasiado torpes. Inquieto, volvió a familiarizarse con el sistema PDC, diseccionándolo cuidadosamente, estudiando su mecánica, imaginando lo que podría lograr. Una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en su rostro. Muy bien, veamos si esto funciona de verdad. Y con ese pensamiento, una nueva vida comenzó a tomar forma, llena de oportunidades, cautela y ambición. Capítulo 03. Primeras chispas de curiosidad. Ron estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama, contemplando el tenue brillo del panel del sistema que aparecía cada vez que pensaba en probarlo. Ansiaba activarlo, ver por fin qué podía hacer esta extraña herencia de conocimiento, pero se detuvo. Primero necesitaba confirmar el entorno. La madriguera, por muy familiar que le resultara,
podía esconder sorpresas. Y más allá, le aguardaba el mundo móvil de Arthur y St. Catchpole. Tenía que comprenderlo antes de arriesgarse a un paso en falso. Echando un vistazo al calendario clavado en la pared, notó que aún era junio de 1989. A los gemelos les faltaban casi 2 meses para su primer año en Hogwarts. Percy seguía con su aire de superioridad, Ginny era pequeña y estaba absorta en sus libros, y el trabajo de Charlie con los dragones lo mantenía alejado la mayor parte del tiempo. Bill ya se había ido a Egipto, trabajando como rompedor de maldiciones en Gringotts. La casa se sentía más tranquila, incluso más pequeña, en su mente contemplativa. La mirada de Ron se posó en el desorden que Arthur había dejado atrás. Radios viejas con perillas faltantes, rollos de cable, máquinas de escribir medio rotas, tostadoras destrozadas y otros aparatos mucles cubrían estantes y mostradores. Este lugar es un desguace, murmuró, sacudiendo el polvo de una batería desmontada. ¿Cómo puedes vivir así, papá? Arthur se asomó por la puerta, radiante. Vivir con cosas mucles es una lección, Ron Jenkins. Todo tiene potencial. Tiene potencial para explotar, tal vez, murmuró Ron, poniendo los ojos en blanco. Detrás de los estantes, escondidos en rincones o apilados en el cobertizo, encontró revistas descoloridas y manuales amarillentos, guías de jardinería con las esquinas dobladas, libros de recetas medio rotos, enciclopedias anticuadas y periódicos dispersos. Algunos eran mucles, otros mágicos, algunos impresos hacía décadas, olvidados e ignorados. Sonrió con suficiencia. Así que de aquí es de donde Fred y George sacan la mitad de sus ideas. Pequeños inadaptados listos. Fred se apoyó en la puerta, sonriendo. ¿Ideas? ¿Te refieres a inventos geniales, Ron Jenkins? George añadió, guiñándole un ojo. Y quizás un poco de caos. Serás bienvenido a unirte a la diversión si no tienes demasiado miedo. Ron entrecerró los ojos. No tengo miedo. Solo soy cauteloso. Alguien tiene que catalogar los tesoros primero. Sabía que no podía entrar sin más en la aldea móvil para explorar. Percy chivaría, Ginny era demasiado joven, Charlie estaba distraído y Mally jamás lo permitiría. Eso dejaba a los gemelos. Llévame contigo al pueblo móvil, dijo con naturalidad una noche mientras Fred reparaba una radio rota. Quizás encuentre algo útil para hacer bromas. Fred arqueó una ceja. ¿Útil? ¿Te refieres a rentable? Ron sonrió. Ambas. George se rió entre dientes. Está bien, Ron Jenkins. Puedes venir. Pero sin chismes con mamá ni papá. Los gemelos, cegados por la curiosidad y el atractivo de nuevas travesuras, se convirtieron en sus guías en las tiendas mucles de Arthur y St. Catchpole. Cada visita ampliaba la comprensión de Ron. Catalogaba precios, materiales y técnicas, observaba el peculiar cambio de divisas y anotaba todos los artilugios raros con los que podía imaginarse manipulando. La Gran Bretaña de 1989, sus sonidos, sus olores, sus rarezas mecánicas se abría ante él como un mapa del tesoro. De vuelta en la madriguera, Ron arrastró las viejas revistas de magia guardadas en el armario de la esquina de Mally. Las examinó con ojo crítico. Túnicas brillantes, sombreros ridículos y disfraces con ribetes de encaje le hicieron retroceder. En serio, ¿quién usaría esto?, se quejó. Ginny, echando un vistazo por encima de su libro, rió entre dientes. Te quedaría bien el encaje, Ron. Ginny murmuró, sonrojándose, creo que ambos sabemos que eso sería desastroso. Rehizo su inventario personal. Revistas de moda, mágicas y mucles, cuidadosamente clasificadas. Folletos de herbología y recortes de jardinería. Revistas de hechizos de cocina y libros de recetas antiguas.
Revistas y manuales mucles dañados, destinados a la experimentación. Su mirada se posó en una revista de moda particularmente maltratada. Rota, manchada, casi ilegible. Nadie en la casa la echaría de menos. Extendió la mano, con dedos ligeramente temblorosos, y activó el sistema. El leve brillo en su visión se intensificó y formó un texto brillante ante sus ojos. Sistema PDC, elemento de procesamiento. Entrada, revista Vogue dañada, revista Mogel. Fecha de producción, julio de 1984. Estado, muy degradado, páginas rotas, manchas de agua. Estado, aceptado. Tiempo hasta el cambio de fecha de producción, 3 minutos y 42 segundos. Tipo de proceso, restauración y extracción de conocimiento. Inmediato. ¿Cuál quieres que sea la nueva fecha de producción? Escribe aquí. Confirmar cambios, S/N. Los labios de Ron se curvaron en una sonrisa. ¿Me está pidiendo que elija la fecha yo mismo? Su corazón se aceleró. No solo estaba restaurando, estaba reescribiendo. Las posibilidades se extendían ante él como un horizonte inmenso. Escribió la fecha cuidadosamente. Nueva fecha de producción seleccionada, julio de 1989. La confirmación parpadeó. Confirmar cambios, y... Ron no lo dudó. Presionó sí. Por primera vez desde que despertó en esta nueva vida, sintió que la puerta de todo se abría de par en par. Capítulo 04 y los futuros. La madriguera estaba inusualmente silenciosa aquella tarde de principios de julio. La luz del sol se filtraba por las ventanas, resaltando las motas de polvo que danzaban perezosamente en el aire. Ron estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, con la interfaz del sistema flotando ante él, zumbando suavemente. Esperaba, paciente y precisa, su orden. Tomó una revista hecha jirones, con las páginas rotas, manchadas de agua y los bordes deshilachados. La interfaz del sistema parpadeó. Entrada, revista Vogue dañada, revista Mogel. Fecha de producción, julio de 1984. Estado, muy degradado, páginas rotas, manchas de agua. Estado, aceptado. Tipo de proceso, restauración y extracción de conocimiento. Hora de cambio de fecha de producción, 3 minutos y 42 segundos. ¿Cuál quieres que sea la nueva fecha de producción? Confirmar cambios, I/N. Ron escribió julio de 1989 y pulsó la I. La revista brilló. Las páginas se remendaron, las manchas desaparecieron, los colores nítidos. Hojeándola, comparó la moda con sus vagos recuerdos de la vida anterior. Todo encajaba a la perfección. Esto realmente funciona, murmuró en voz baja, con los ojos muy abiertos. Animado, agarró un ejemplar desgastado de Weatherward Monthly. El sistema lo aceptó de inmediato, restaurando las páginas desgastadas y la tinta descolorida. Pero al abrirlo, se quedó paralizado. Volantes, cuellos recargados, mangas abullonadas y capas de tela que se engancharían en medio de un duelo lo miraban fijamente. Esto es ridículo, murmuró, dejando la revista de golpe. ¿Cómo pueden siquiera pelear con esto? Desde arriba se oían las habituales voces burlonas. Oye, Ron Jenkins. ¿Otra vez le estás gritando a los muebles? Ron asomó la cabeza. No es asunto tuyo. Solo cállate, Fran. Fran. Soy George, tonto. Cerró la puerta de golpe tras de sí, murmurando, malditos gemelos. Volviéndose hacia el sistema, cogió una pluma desgastada. Entrada, pluma usada,
rota. Proceso, restauración. Hora, 3 segundos. Estado, aceptado. La pluma se enderezó, el mango se reparó y la punta se afiló a la perfección. A continuación, el tintero vacío. Entrada, botella de tinta, vacía, falta la tapa. Proceso, restauración. Hora, 5 segundos. Estado, aceptado. El cristal se selló, la tinta se rellenó y la tapa encajó en su lugar. Luego el pergamino arrugado. Entrada, pergamino, dañado, manchas de tinta, manchas de polvo. Proceso, restauración. Hora, 3 segundos. Estado, aceptado. Suave, nítido y listo para escribir. Finalmente, El Profeta Diario, impreso el 11 de junio de 1980. Entrada, El Profeta, dañado. Fecha de producción, 11 de junio de 1980. Proceso, restauración y extracción de conocimiento. Hora, 49 segundos. Estado, aceptado. Nueva fecha de producción, 3 de julio de 1989. El periódico brillaba como recién impreso. Ron hojeó artículos sobre decretos del ministerio, novedades de Quidditch y eventos mágicos. La información es poder, se recordó, asimilando las palabras. Debajo de la cama, encontró la radio mágica, una de las primeras creaciones de su padre inspiradas en los muggles. Entrada, radio inalámbrica mágica, dañada. Proceso, restauración. Tiempo, 1 minuto y 29 segundos. Estado, aceptado. Pulieron el latón, enderezaron las perillas y repararon la malla. La encendió. La estática crepitante dio paso a la voz aguda de Celestina Warbeck cantando un caldero lleno de amor ardiente y fuerte. Ron hizo una mueca de dolor y se recostó. Esto es una tortura, murmuró. Primero la moda, ahora la música. Me va a estallar la cabeza. Apiló sus revistas restauradas, moda mágica, moda mogul, cocina, hierbas. Todas se sentían anticuadas, rígidas y sin vida. Ninguna le convenía. Pero ¿y si el sistema puede restaurar fechas de producción futuras?, murmuró, volviendo a coger la revista Wizardworld Monthly. La puso en julio de 1989 y la confirmó. Las páginas brillaron, se recompusieron, se remendaron impecablemente. Lo abrió y suspiró. Cuellos victorianos y capas gruesas. Inmóvil. Atrapado. Sin libertad de movimiento, sin estilo, nada que pudiera usar cómodamente en un duelo. Esto es inútil, gimió, con la frustración apretándole el pecho. El sistema había cumplido su función a la perfección, pero los diseños mismos estaban atrapados en un pensamiento anticuado. La interfaz parpadeó en silencio, esperando su siguiente orden. Ron apretó los puños, con determinación fortaleciéndose. Esto es solo el principio. Si puedo arreglar esto, puedo arreglar cualquier cosa. Primero la moda, luego la música, luego el mundo. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 05, Hilos de locura. Ron miró fijamente la revista mensual de ropa de mago restaurada que yacía sobre su escritorio. La última vez, el sistema la había adelantado fielmente hasta julio de 1989, y la moda que contenía era bueno, digamos que si los payasos alguna vez decidieran declarar la guerra, llevarían túnicas como estas. Se frotó la sien. Por Merlín, esto no es moda. Es un castigo. Pero la idea no lo abandonaba. ¿Y si el sistema pudiera avanzar más? ¿Y si la moda mágica se igualara creciera con el tiempo? Volvió a coger la maltratada revista mensual de ropa mágica.
Entrada, Wizardware Monthly, copia restaurada impecable, junio de 1989. Fecha de producción, 14 de junio de 1989. Proceso, restauración y extracción de conocimiento. Tiempo, 1 minuto y 2 segundos. Estado, aceptado. Introduzca nueva fecha de producción. Ron sonrió con suficiencia. Muy bien, veamos cómo es la moda de mago de 1995. El cronómetro seguía corriendo. Su corazón latía de emoción, hasta que la revista se recompuso en su mano, brillante y completa. La abrió. Y se congeló. Lo que le esperaba dentro era un espectáculo de terror. Hombreras que podían alzar el vuelo, túnicas cortadas en tiras irregulares como el uniforme de un espantapájaros desquiciado, capas tan largas que te hacían tropezar 3 pasillos antes de llegar a destino. Era como si alguien hubiera tomado trajes de teatro victorianos, los hubiera lavado en una lavadora y lo hubiera llamado innovación. ¿Quién lleva esto?, murmuró Ron. ¿Es una revista de moda o un sketch cómico? La voz de Fred se oyó desde la puerta. ¿Otra vez hablando con tus libros, Ronnie? Ron la cerró de golpe. Se llama leer. Deberían intentarlo algún día. George se apoyó en la pared, sonriendo. ¿Para qué molestarse? Te tenemos a ti. Dinos, ¿qué lleva el mundo mágico en tus libritos? ¿Algo elegante? Ron frunció el ceño. Si por elegante te refieres a parecer una barra de cortina andante, entonces sí. Las gemelas estallaron en carcajadas, casi doblándose. Ginny se asomó, agarrando su andrajoso libro de cuentos de Harry Potter. ¿Cortinas? ¿Como las de mamá? Ron la despidió con un gesto. Ve a leer tus hazañas, Jean. Esto es cosa de adultos. Todavía riendo, Fred y George se marcharon, diciendo por encima del hombro, bueno, al menos por fin has encontrado tu vocación, crítico de moda mago Beasley. Ron suspiró y murmuró, crítico, sí. ¿Usuario? Nunca. Pero aún no había terminado. Tomó uno de los números de Muggle Dog que había robado de Atterbury con la ayuda de los gemelos. Muy bien, mundo Muggle, no me falléis ahora. Entrada, revista de moda Vogue, copia restaurada, junio de 1989. Fecha de producción, 14 de junio de 1989. Proceso, restauración y extracción de conocimiento. Tiempo, 1 minuto y 10 segundos. Estado, aceptado. Introduzca nueva fecha de producción. Probemos 1995, dijo Ron. La revista brilló y se reformó. La abrió con cautela. Sintió un gran alivio. Cortes elegantes, estampados sencillos, mezclilla, chaquetas de cuero, diseños atrevidos pero llevables esto era cordura. Por fin, algo que la gente puede usar sin parecer marginada del circo. Comparó ambas tendencias. La moda Muggle evolucionó como un río constante, curvas predecibles, tendencias que se complementaban. ¿La moda mágica? Una tormenta caótica, lanzando rayos de disparates cada década. Esto es una locura, murmuró Ron. Unos se dejan llevar por la pasarela, los otros huyen del sentido común. Aún así, la curiosidad lo carcomía. ¿Y si seguía empujando la revista de magos? Volvió a introducir la misma revista mensual de ropa de mago, esta vez eligiendo 1999. ¿El resultado? Aún más extraño. Botas puntiagudas más altas que casas de gnomos, volantes en las mangas que podrían asfixiar a un niño pequeño, contrastes de colores que le hacían doler los ojos. Ron cerró la revista de golpe. Basta. Hasta Picasso diría que demonios. Intentó dibujar algo mejor él mismo, escribiendo con pluma sobre pergamino. Tal vez podría diseñar una túnica de mago sensata.
Pero pronto se dio cuenta de que no tenía ni idea de sastrería, cortes ni telas. Sus dibujos parecían monigotes con manteles. Tiró el pergamino a un lado. Está bien. Seguiré tu juego, moda. Pero te entenderé. Y así comenzó su experimento. Cada día, cambiaba el profeta a la fecha actual, para no perderse ninguna noticia, incluso con un solo ejemplar. Entrada, El Profeta, copia restaurada, original, 3 de julio de 1989. Fecha de producción, 11 de junio de 1980. Proceso, restauración y extracción de conocimiento. Hora, 49 segundos. Estado, aceptado. Nueva fecha de producción, 5 de julio de 1989. El periódico parpadeaba y cambiaba, con nuevos titulares apareciendo en él. Genial, susurró Ron. Un periódico, infinitas actualizaciones. Cómelo, Percy. Pero la moda ese era otro campo de batalla. Arrastró revistas de magos y muggles durante años consecutivos, como si estuviera hojeando una cámara rápida de la locura y el sentido común humanos. ¿Podía seguir el lado mogul? ¿El lado mágico? Ni hablar. Tras una semana de frustración, Ron finalmente cerró de golpe el último periódico mágico. Basta. ¿Acaso los magos son alérgicos al progreso? Se frotó la cara y murmuró, «Oye, sistema. ¿Me escuchas? ¿Podrías explicarme por qué la moda mágica parece diseñada por un troll?» Silencio. Lo intentó de nuevo. «Sistema, responde. Responde. Parpadea 2 veces si estás vivo». Nada. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de un ghoul en el ático. Ron gimió, reclinándose. «Genial. Tengo el sistema más potente del mundo y es un ladrillo. Sin voz, sin consejos, sin una ingeniosa IA. Solo entrada, salida, y listo». Aún así, la idea no lo abandonaba. Quizás podría revelarle algo sobre sí mismo. Sonrió con suficiencia, decidiendo arriesgarse. «Muy bien. Sistema, muéstrame mi estado». Y para su sorpresa. Usuario, Ronald Bellias Weasley. Edad, 9 años, 11 meses. Condición, saludable. Potencial mágico innato, medio alto. Conocimiento. Cultura mágica, intermedio. Fundamentos de muggles, intermedio. Varios, principiante. Sentido de la moda, principiante. Dibujo, principiante. Sentido político, principiante. Sentido empresarial, principiante. Inventario. Colección de tarjetas de rana de chocolate. Wizardwear Monthly, copia restaurada impecable. Revista de moda Mogul, copia restaurada y en perfecto estado. El Profeta, copia restaurada y original. Pluma. Tinta. Pergamino. Funciones del sistema. Restauración. Extracción de conocimiento. Manipulación de fechas. Ron parpadeó. Entonces una sonrisa se dibujó en su rostro. Vaya, vaya, vaya. Por fin, algo útil. Capítulo 06. Inundación de moda. Ron observaba el pequeño panel que brillaba tenuemente sobre su escritorio. El sistema PDC zumbaba silenciosamente, como esperando a que decidiera su siguiente movimiento. Había experimentado con revistas, periódicos y todo tipo de objetos cotidianos, pero ahora quería ver los neumáticos en acción.
Tomó uno de los libros de texto de primer año de Hogwarts, Cuidado de criaturas mágicas, y pensó detenidamente. Está bien, veamos cuánto puedo sacar de esto. Entrada, Cuidado de criaturas mágicas, conocimientos de primer año. Tiempo de lectura, 5 minutos. Estado, aceptado. Nueva hora de lectura. Aceptar cambios, /N. Ron parpadeó mirando el panel. Así era como el sistema registraba su lectura. Neumáticos reservas todo. Podía aumentar el neumático de un sujeto añadiendo más tiempo de lectura y el panel lo registraba. Interesante, vale, ahora toca encantamientos, murmuró. Abrió encantamientos para primeros años y observó los diagramas. Con cuidado, tocó el panel. Entrada, encantos, conocimientos de primer año. Tiempo de lectura, 7 minutos y 30 segundos. Estado, aceptado. Nueva hora de lectura. Aceptar cambios, /N. El panel se actualizó, mostrando su neumático para Charms ligeramente más alto que antes. Entonces es como subir de nivel leyendo. Entendido. Su mirada se dirigió a las revistas. La revista mensual Wizardwear estaba sobre su escritorio. Sentido de la moda, llevo bastante tiempo jugando con revistas. Vamos a ir un paso más allá. Veamos cómo lucen 1000 años de tendencias. Apuesta por lo grande o no lo hagas. Entrada, conocimiento del sentido de la moda, magia y móvil. Tiempo de lectura, 10 minutos. Estado, aceptado. Nueva hora de lectura. Aceptar cambios, /N. Confirmó los cambios. El sistema zumbó y su mente se llenó de repente. 1000 años de moda mágica y mogul colisionaron en su cabeza: hombreras, túnicas dentadas, botas altas, corsés, sombreros alados, capas vaporosas, mezclilla, chaquetas de cuero. Su visión se nubló. Ha demasiado cerebro, no puedo procesar. La sangre goteaba de su nariz, sus rodillas se doblaron y apretó los dientes. Ron murmuró a través de la neblina. Debo recordar las tendencias, nunca olvidar la moda. Y se desmayó por completo. Se oyeron pasos golpeando las escaleras. Oye, Ronnie. ¿Qué hiciste ahora?, resonó la voz de Fran. Abre la puerta, huelo caos, gritó George, irrumpiendo momentos después. Lo encontraron tirado en el suelo. Fred negó con la cabeza. Realmente no puede dejar nada en paz, ¿verdad? George sonrió. Ni hablar. Bienvenido al mundo de Ronnie Kings, amigo. Y por primera vez, la madriguera se convirtió en el campo de batalla del estilo y el caos dentro de la ambiciosa mente del mago de 9 años. El panel del sistema aún brillaba débilmente, mostrando el neumático actualizado por cuestiones de moda. Usuario, Ronald Bellias Weasley. Edad, 9 años, 11 meses. Condición, crítica, sobrecarga temporal de información. Potencial mágico innato, medio alto. Conocimiento. Cultura mágica, intermedio. Fundamentos de muggles, intermedio. Varios, principiante. Sentido de la moda, maestro, neumático, 1000 años. Dibujo, principiante. Sentido político, principiante. Sentido empresarial, principiante. Inventario. Colección de tarjetas de rana de chocolate. Wizardwear Monthly, restaurado. Revista de moda Mogul, restaurada. El Profeta Diario, restaurado, actualizado diariamente. Pluma.
Tinta. Pergamino. Funciones del sistema. Restauración. Manipulación de fechas. Refuerzo de neumáticos. Capítulo 07. Pánico en la madriguera. Fred fue el primero en gritar: «George. Está sangrando». George entró deslizándose en la habitación de Ron, con los ojos como platos al ver a su hermano menor tirado en el suelo, con un fino reguero rojo saliendo de su nariz. Por una vez, los gemelos no se reían. La voz de Fred se quebró: «Esto no fue cosa nuestra. Esto no fue ni de lejos una de nuestras bromas». En cuestión de minutos, la madriguera era un caos. Los gritos estridentes de Jenny resonaban por las escaleras torcidas. «Mamá. Ron está herido». Percy apareció furioso tras ella, rígido pero pálido. «¿Qué han hecho esta vez?», les espetó a los gemelos. Fred negó con la cabeza con fuerza, con la voz más cortante de lo habitual. «No hicimos nada». George, sosteniendo una caja de chistes a medio terminar, exclamó: «Miren, nuestras bromas ni siquiera están listas. Esta ni siquiera funciona». Empujó la caja hacia Percy y Mally, con manos temblorosas. «Si estuviéramos detrás de esto, ¿creen que estaríamos aquí parados, presas del pánico?». Pero Percy no estaba convencido. «Siempre son ustedes dos», susurró, aunque le temblaba la voz. Mally los empujó, con el rostro pálido, al caer de rodillas junto a Ron. «Ay, mi amor, y ay, no, ay, no». Sus manos revolotearon sobre él, intentando limpiar la sangre con el delantal. «Arthur. Necesito a Arthur». Charlie fue el primero en moverse y bajó corriendo las escaleras. Buscó a tientas la chimenea. Sus manos, normalmente firmes, temblaban de forma inusual al coger los polvos flu. «El ministerio voy a por papá». Arrojó los polvos a las llamas, gritando: «Arthur Weasley, oficina de uso indebido de artefactos mugles». Momentos después, Arthur salió tambaleándose de la chimenea, con la túnica cubierta de hollín. Llevaba las gafas torcidas, y en cuanto vio a Ron, se quedó sin aliento. «Mally, ¿qué ha pasado?». «Dicen que no lo hicieron», susurró Mally, con lágrimas a punto de derramarse. «Pero míralo, Arthur. Míralo». Arthur se agachó y rozó la frente de Ron con una mano temblorosa. «Por la barba de Merlín está ardiendo. No podemos arriesgarnos a esperar San Mungo. Ahora». Tras la decisión, la familia se precipitó. Charlie levantó a Ron con cuidado, acunándolo contra su pecho como si fuera de porcelana. Ginny se aferró a las faldas de Mally, sollozando en silencio. Percy, pálido y silencioso ahora, llevaba una toalla empapada en agua fría. Fred y George, inusualmente apagados, lo siguieron como sombras. Su anterior actitud defensiva dio paso al miedo manifiesto. En San Mungo, el caos se agudizó. Las medibrujas se apresuraban, blandiendo amuletos de diagnóstico, garabateando en pergaminos y murmurando entre dientes. Sin daño por maldición, sin lesiones externas, patrones de ondas cerebrales inestables. Mally se retorcía las manos, enrojeciéndose, paseándose a los pies de la cama de Ron. «¿Qué le pasa? Dime qué le pasa a mi hijo». Uno de los sanadores suspiró y bajó la varita. «No podemos encontrar la fuente. Su cuerpo está bien, su magia es estable. Pero su mente algo la está sobrecargando». Arthur frunció el ceño. ¿Sobrecarga? ¿Qué significa eso? «No lo sabemos», admitió el curandero. El pánico se apoderó de ella. Finalmente, desesperada, Mally susurró: «Llama a Albus. Por favor. Él lo sabrá». En menos de una hora, llegó Dumbledore, con su larga túnica ondeando como una marea. Sus ojos brillaban, pero su rostro estaba serio. Se quedó junto a la cama de Ron, en silencio por un largo momento, y luego murmuró: «Esto es peculiar. De lo más peculiar».
Fred exclamó, sin poder contenerse, no fuimos nosotros, director. Lo juramos. La mirada de Dumbledore se posó en los gemelos, tranquila pero penetrante. Los creo, Frederick, George. Esto no es una travesura cualquiera. Ninguna broma podría dejar a un niño así. Mandó llamar a Madame Pomfrey. La matrona de Hogwarts entró apresuradamente con su maletín de pociones. No perdió tiempo, recorriendo a Ron con la varita y chasqueando la lengua. Está sobrecargado. Su mente ha llegado al límite. ¡Qué tonto! Le administró una serie de pociones calmantes y estabilizadores de memoria, con la varita encendida mientras murmuraba encantamientos tranquilizadores. Necesita descansar. Mucho. Sin estimulación. Su cerebro está simplemente desbordado. Mally susurró, ¿pero con qué? Pomfrey negó con la cabeza. Eso no lo sé. Pero he visto un agotamiento similar en estudiantes que se exigen demasiado. La diferencia es que él es solo un niño. Las palabras le hirieron profundamente. Mally se hundió en una silla, abrazando a Ginny. Arthur estaba detrás de ella, con las manos firmes sobre sus hombros, aunque su rostro estaba marcado por la preocupación. Pasaron 2 días en silenciosa tensión. La sala de St. Mungo estaba extrañamente silenciosa. Fred y George no bromeaban. Percy no sermoneaba. Ginny se acurrucaba junto a Mally todas las noches, negándose a soltarle la mano. En la mañana del segundo día, mientras la luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales de la sala, Ron se despertó. Sus párpados se abrieron con dificultad, la confusión se dibujó en su rostro. Fred casi se cae de la silla. Está despierto. Mally se puso de pie de un salto, con lágrimas brotando de nuevo. Ron. Oh, gracias a Merlín. La voz de Arthur se quebró al acercarse. Tranquilo, hijo. Nos diste un buen susto. Ron parpadeó, con los labios secos y la voz débil pero clara. ¿Me quedé dormido? Fred y George, por primera vez en días, estallaron en risas y llantos al mismo tiempo. Capítulo 08. Agujas e hilos. Ron se despertó, con el tenue olor a pociones antisépticas flotando en el aire. El blanco nítido del techo de San Mungo se cruzó con sus ojos, y por un instante no supo si estaba vivo, muerto o en algún punto intermedio. Parpadeó con fuerza, gimiendo suavemente. El leve roce de la tela a su lado le indicó que su familia estaba cerca. Los sollozos ahogados de Mally y los murmullos de Arthur llenaron la habitación. Ron. La pequeña voz de Ginny se abrió paso, temblando. Sus labios se curvaron débilmente. Todavía aquí, su voz era ronca, pero firme. El alivio se dibujó en sus rostros, pero casi al instante la pesadez del sueño lo arrastró de nuevo. Se dejó arrastrar, porque lo que tenía que afrontar no estaba en la habitación, sino dentro de su propia cabeza. Y dentro, era un caos. Encontró el torrente de conocimiento aguardando. 1000 años de moda, túnicas mágicas, trajes muggles, desastres, revoluciones, resurgimientos, todo apilado ordenadamente como una biblioteca en expansión en su mente. No había desaparecido. No se había apagado. Todo estaba allí, como un caleidoscopio esperando a ser desenredado. La barba de Merlín, pensó. De verdad lo hice. No solo lo soñé. Todo el maldito milenio de volantes y encajes está aquí. Aún así, no era fácil. Cada vez que rebuscaba en los recuerdos, le asaltaba un dolor de cabeza terrible, pero se negaba a dejarlo escapar. Poco a poco, durante días, lo desempacó, como si ordenara cuidadosamente una maraña de lana. Cada vez que lograba captar un patrón, una década, un corte de tela, las imágenes se volvían más nítidas. Al final de la semana, el caos se había transformado en orden. El conocimiento era suyo, todo suyo. Sin embargo, cuando miró el panel de su sistema, algo le hizo fruncir el ceño. Conocimiento,
sentido de la moda, maestro, neumático, 1000 años. Conocimiento, dibujo, principiante, avanzado. Murmuró en voz baja, ¿qué se supone que significa eso, por Merlín? ¿Principiante y avanzado a la vez? Lo probó. Tomó pergamino y pluma e intentó dibujar. Le temblaba la mano, sus líneas se tambaleaban. La túnica que imaginaba parecía una funda de almohada torcida. Y, sin embargo, en algún lugar de su cabeza, técnicas precisas le susurraban, ángulos, proporciones, sombreados, estilos. Las conocía. Su cerebro estaba repleto de habilidad. ¿Pero su mano? ¿Su cuerpo? Una completa basura. Así que eso es todo, murmuró Ron con amargura. Tengo la mente de un artista, pero el cuerpo de un niño pequeño con un crayón. Brillante. Simplemente brillante. El conocimiento no es sinónimo de práctica. La puerta se abrió con un crujido. Entró una figura familiar, alta y vestida de azul medianoche. Sus gafas de media luna brillaban y el aire pareció calmarse a su alrededor. Albus Dumbledore. Arthur se levantó rápidamente. Director. Ya vino. Dumbledore sonrió con dulzura. Arthur, ¿mal y puedo? Mally dudó, con los ojos llenos de preocupación. Solo un ratito. Acaba de despertar. Necesita descansar. Por supuesto, dijo Dumbledore con amabilidad. Pero al acercarse a la cama de Ron, sus ojos brillaron con una agudeza que desmentía su apariencia bondadosa. Ron forzó una sonrisa torcida. Profesor Dumbledore. No lo esperaba aquí. Ah, pero voy donde me necesitan, respondió Dumbledore en voz baja. Su mirada se posó en Ron con serena intensidad. Le has dado un buen susto a tu familia, jovencito. Sí, dijo Ron secamente. Supongo que me pasé. Nada nuevo. Dumbledore rió entre dientes, pero al acercar una silla, sus pensamientos se volvieron hacia su interior. Algo ha cambiado. El chico es diferente. Su aura vibra de forma extraña, inquieta. No es el mismo Ron Weasley que recuerdo haber visto en mis diseños. Sin decir palabra, se sumergió en el sutil flujo de la ejeremancia, rozando suavemente la mente de Ron. Esperaba miedo, confusión, tal vez destellos de travesuras infantiles. En cambio, telas, texturas, telares, siluetas, moda a través de los siglos. Túnicas cosidas a la luz de la luna, smokings mucles, capas de mago con dobladillos encantados. Un torbellino de estilo lo abofeteó. Dumbledore parpadeó, casi rompiendo la compostura. ¿Moda? Ron sonrió levemente. Sintió la sonda. No era inexperto, pero su alma, vieja y curtida, sabía cuando alguien hurgaba. Rechazó la idea, sin dureza, pero lo suficiente como para disipar sus pensamientos superficiales. Cuidado, director. Podría ahogarse en volantes de encaje si se queda demasiado tiempo. Dumbledore arqueó una ceja, con una expresión divertida en su rostro. Ah. ¿Ya te diste cuenta? Ron lo miró fijamente. Es difícil no hacerlo. Últimamente tengo la cabeza muy agitada. Durante un largo instante, el silencio se prolongó, roto solo por el suave tic-tac de un reloj. Entonces Dumbledore se recostó en su silla, con un tono ligero pero inquisitivo. Pareces cambiado, Ronald. El crecimiento se produce de maneras curiosas. Quizás tu casi enfermedad te abrió puertas. Ron rió suavemente, aunque su mirada era penetrante. Quizás solo me cansé de la mala moda. El anciano mago lo observó con sus penetrantes ojos azules. Y Ron le devolvió la mirada. Ambos sabían que el otro estaba jugando, ocultando verdades con humor. Finalmente, Dumbledore se puso de pie. Descansa, muchacho. Hogwarts te esperará.
No apresures lo que debe llegar a su debido tiempo. Ron murmuró mientras la puerta se cerraba tras él. Hogwarts, ¿eh? ¿O tu gran tablero de ajedrez? El panel en su mente brilló tenuemente, recordándole la verdad. Su conocimiento estaba intacto, su sentido de la moda era inigualable, pero su cuerpo tenía que recuperarse. Y ahora Dumbledore lo observaba. Panel del sistema. Usuario, Ronald Bellius Weasley. Edad, 9 años, 11 meses. Condición, en recuperación, sobrecarga de información estabilizada. Potencial mágico innato, medio alto. Conocimiento. Cultura mágica, intermedio. Fundamentos de Muggles, intermedio. Varios, principiante. Sentido de la moda, maestro, neumático, 1000 años. Dibujo, principiante, avanzado. Sentido político, principiante. Sentido empresarial, principiante. Inventario. Colección de tarjetas de ranas de chocolate. Wizardwear Monthly, restaurado. Revista de moda Mogul, restaurada. El Profeta Diario, restaurado, actualizado diariamente. Pluma. Tinta. Pergamino. Funciones del sistema. Restauración. Manipulación de fechas. Refuerzo de neumáticos. Capítulo 09. Hilos de rebelión. Los días después de su colapso en San Mungo fueron más tranquilos, pero no menos ajetreados para Ron. Pasaba horas en su escritorio, pluma en mano, garabateando líneas en pergamino hasta que se le acalambraban los dedos. El panel del sistema se burlaba de él a diario: dibujo, principiante, avanzado, un recordatorio de que el conocimiento no era lo mismo que la práctica. Las manos no dan abasto con la cabeza, murmuró Ron, mojando la pluma en el tintero recién restaurado. Pero bien, os obligaré a llevaros bien. Practicaba sin parar, líneas, formas, proporciones. Algunos bocetos parecían patatas humanoides con capas elegantes, otros tenían piernas más largas que una escoba, pero lenta y dolorosamente, su mano se fue afianzando. Cada error era una lección, cada mancha de tinta un paso más cerca. Actualizó sus herramientas a través del sistema a medida que las desgastaba. Entrada, pluma, usada. Proceso, restauración. Hora, 3 segundos. Estado, aceptado. Entrada, pergamino, dañado, manchas de tinta. Proceso, restauración. Hora, 3 segundos. Estado, aceptado. Entrada, botella de tinta, vacía. Proceso, restauración. Hora, 5 segundos. Estado, aceptado. Ron sonrió mientras sus herramientas se actualizaban y susurró: incluso el mejor artista necesita un buen equipo. No hay excusas. Pero los bocetos no le bastaban. Necesitaba saber. No solo de las túnicas mágicas, sino de lo que las escuelas de todo el mundo hacían con sus uniformes. Solo un hombre excéntrico en Outer y St. Catechpol podría tener esa clase de información, Xanaphilius Lovegood. Cuando Ron llegó a la residencia Lovegood, el olor a tinta, pergamino y hierbas impregnaba el aire. El señor Lovegood estaba sentado ante un escritorio abarrotado de borradores del quisquilloso, tarareando para sí. Sus pendientes de rábano se balanceaban al volverse hacia Ron. «Ah, joven Weasley. ¿Vienes a descubrir los misterios de los Snorkax de cuernos arrugados?» Ron sonrió con suficiencia. «Hoy no, señor. De hecho, quería saber sobre los uniformes escolares de magia. Los que usan otras escuelas. ¿Lo sabe?»
Los ojos de Xenopilius se iluminaron. Una noble búsqueda. Las túnicas de Hogwarts son, después de todo, una reliquia. Déjame pensar, Beauce Batons prefiere uniformes refinados, con hilo de seda encantado para resistir el clima. Durmstrang prefiere cortes marciales, gruesos ribetes de cuero y capas pesadas. ¿Ilvermorny? Prácticas, flexibles, túnicas que se mueven ligeramente con el movimiento. Incluso Castelobruxo, en Brasil, opta por telas encantadas, ligeras y transpirables. Hogwarts suspiró. Lana y un negro informe. Primitivo, verdaderamente primitivo. Ron apretó la mandíbula. Así que no soy solo yo. De verdad que estamos anclados en el pasado. Así es, respondió Lovegood, rebuscando en un cajón y sacando un boceto descuidado de los uniformes de Beauce Batons. Si me preguntas, Hogwarts necesita un rediseño. Ron se inclinó hacia adelante. Hipotéticamente, digamos que alguien quisiera cambiar los uniformes. ¿Cómo lo haría? Dijo Lovegood, acariciándose la barbilla. Primero, necesitarías muestras, uniformes reales hechos para demostrar el diseño. Se enviarían al subdirector, luego al director y, finalmente, al Consejo de Administración de Hogwarts. Solo ellos pueden votar y aprobar cambios tan radicales. Ron frunció el ceño. Eso significaba pasar por Dumbledore. No le gustaba la idea de darle al director el control total. ¿Hay otra manera? Xenopilius le dedicó una sonrisa cómplice. Sí. Si se registran los diseños en el Ministerio de Magia, Departamento de Estándares Mágicos, se obtiene reconocimiento legal. Luego, si los diseños se suministran a un minorista contratado por Hogwarts y se envían a la Junta, el veto del director se vuelve menos absoluto. Los gobernadores pueden invalidarlo. Ron golpeó el escritorio pensativo. Ignorar a Dumbledore, ¿eh? Tentador. Muy tentador. Se imaginó la cara del anciano si intentaba bloquear una reforma, solo para que los gobernadores la impusieran. Aún así creo que lo haré limpio. Primero registrar, luego enviar a McGonagall, luego a Dumbledore, luego a la Junta. No empecemos una guerra antes de que esté listo. Qué astuto, dijo Lovegood, asintiendo. Pero necesitarás diseños impecables. Dibujos, medidas, incluso la elección de telas. 2 semanas, al menos. Los ojos de Ron se entrecerraron con determinación. 2 semanas. Dominaré el dibujo, terminaré los diseños y luego cambiaré de Hogwarts. Queda un mes para que empiece el curso. Es suficiente. Se puso de pie y ofreció la mano. Gracias, señor Lovegood. Esto fue más útil de lo que cree. El hombre excéntrico le estrechó la mano con cariño. Recuerda, joven Weasley, no es locura desafiar la tradición. A veces la locura reside en aferrarse a ella. Ron salió de la casa Lovegood con el corazón en la mano, ya dibujando líneas, cuellos y puños. Las primitivas túnicas de Hogwarts estaban en el olvido. Capítulo 10. La táctica uniforme. El rasgueo de la pluma contra el pergamino llenaba la pequeña habitación de Ron en la madriguera. Día tras día, durante 2 semanas enteras, se había exigido a sí mismo. Sus bocetos de principiante de monigotes y túnicas torcidas se habían transformado, lenta y dolorosamente, en algo que realmente parecía bocetos de diseño. Había gastado tinteros, montones de pergaminos y había desgastado la mitad de las plumas de la casa, todo con la excusa de practicar la tarea antes de tiempo. Tenía los dedos manchados de tinta y la espalda dolorida, pero su determinación era inquebrantable. Cada línea fallida era redibujada, cada curva irregular corregida. Sin atajos, murmuró Ron para sí mismo, entrecerrando los ojos mientras recomponía el cuello de una túnica por 10ª vez. Si voy a hacer esto, tiene que parecer profesional. Algo que ni siquiera un director puede ignorar. Por fin, el panel del sistema reflejó su esfuerzo, dibujo avanzado.
Se recostó, estirando los brazos con un gruñido de triunfo. Habían pasado 2 semanas. Faltaba exactamente un mes para que empezara el trimestre en Hogwarts. ¡Qué momento! Los resultados estaban extendidos ante él, sobre su escritorio, bocetos limpios y definidos de los uniformes de Hogwarts, reimaginados con sastrería moderna y claras variaciones estacionales, versiones distintas para niños y niñas, cada túnica y capa con notas sobre la tela. Ron sonrió levemente. Nunca sabrás qué te pasó, Hogwarts. A la mañana siguiente, Ron se disculpó con su familia, un murmullo vago sobre visitar a los Lovegood para pedirles ayuda con los bocetos, y se fue trotando, agarrando sus diseños enrollados. Xenophilius Lovegood lo recibió con su habitual sonrisa etérea. Ronald, pareces un niño con un secreto a punto de estallar. Algo así, dijo Ron, desenrollando el pergamino. Los ojos claros del mago mayor se abrieron de par en par al mirar las hojas. Vaya. Estos no son garabatos de niños. Son diseños completos. Líneas, cortes, notas de tela impresionantes. Ron se sonrojó levemente y se rascó la nuca. Me llevó 2 semanas. Xenophilius rió entre dientes. 2 semanas bien aprovechadas. Si Hogwarts se parece en algo a esto, podría finalmente entrar en el mismo siglo que el resto de nosotros. Juntos, se dirigieron al Ministerio de Magia. El proceso de registro fue más sencillo de lo que Ron había imaginado. Un empleado con aspecto aburrido apenas levantó una ceja cuando Xenophilius deslizó los diseños del pergamino y pronunció su nombre. Se exigía una cuota de 2 galeones de oro, y cuando las orejas de Ron se pusieron rojas, Xenophilius lo desestimó con un gesto y depositó las monedas él mismo. Te lo devolveré, lo prometo, murmuró Ron. No seas tonto, muchacho. Considéralo una inversión en el futuro de la moda mágica, respondió Xenophilius con calidez. Como tanto los Weasley como los Lovegood eran familias de sangre pura reconocidas, el proceso del ministerio tardó menos de media hora. Sellados y registrados. Los diseños ya eran oficiales. De allí, fueron directos a la tienda de túnicas para toda ocasión de Madame Malkin. La propia dependienta acudió apresuradamente al ver a Ron y al señor Lovegood. ¿Clientes es pergamino lo que veo? Su mirada penetrante se dirigió a los bocetos enrollados que Ron tenía en las manos. Ron los desenrolló con nerviosismo, y la exclamación de Madame Malkin fue inmediata. Trazó las líneas con el dedo, estudiando la sastrería, las notas de temporada, las sutiles influencias de la practicidad mogul combinadas con la elegancia mágica. ¡Ay, mi querido muchacho!, dijo casi con reverencia. Son geniales. Elegantes pero no sobrios, prácticos pero elegantes. Hogwarts lleva décadas necesitando una renovación como esta. ¿Crees que podrías hacer muestras?, preguntó Ron vacilante. ¿Muestras? Querida, me encantaría. De hecho, las haré gratis. Considéralo una contribución al progreso de la magia. El corazón de Ron dio un vuelco. Madame Malkin, una de las costureras de túnicas más respetadas de Gran Bretaña, estaba entusiasmada con su trabajo. Esa noche, mientras ella se dedicaba a las muestras, Ron estaba sentado en un rincón de la tienda, escribiendo de nuevo con la pluma mientras redactaba su propuesta oficial. Sus palabras fluían a raudales, agudizadas por los recuerdos de aquellas interminables revistas de moda mágica. Escribió sobre las túnicas anticuadas de Hogwarts y sobre cómo otras escuelas de magia, desde los refinados uniformes de Beauce Batons hasta los cortes marciales de Durmstrang, se presentaban con dignidad y orgullo. Habló de la necesidad de que Hogwarts avanzara y adoptara un atuendo práctico pero impactante. Incluso incluyó sutiles referencias a la influencia mogul, argumentando que un puente entre mundos solo podría mejorar la imagen de la escuela. Al terminar, se lo leyó en voz alta a Xenophilius, quien asintió con satisfacción. Convincente. Muy convincente. Hasta el miembro más testarudo de la Junta tendrá que pensárselo 2 veces.
Al anochecer siguiente, Madame Malkin envió un mensaje: las muestras estaban listas. Las enviaría por lechuza directamente a la residencia Lovegood. En efecto, cuando Ron visitó a Xenopilius a la mañana siguiente, le esperaba un paquete grande y cuidadosamente embalado. Dentro se encontraba el fruto de su trabajo, uniformes que habían cobrado vida, listos para ser juzgados. Juntos, adjuntaron la propuesta y las muestras a la lechuza de la familia del señor Lovegood. Ron acarició la cabeza del ave con nerviosismo. Directo con la subdirectora McGonagall. No te pierdas, ¿de acuerdo? El búho ululó, como si hiciera una promesa. A lo lejos, en su despacho de Hogwarts, la profesora Minerva McGonagall se irguió al ver el paquete aterrizar con precisión en su escritorio. Con minuciosa atención, desenvolvió la carta y luego desdobló el pergamino. Su mirada penetrante escudriñó las palabras de Ron y su expresión se tensó con cada línea. Finalmente, dejó la propuesta a un lado y tomó las túnicas de muestra. La tela era suave al tacto. Abrió el paquete por completo. Y sus ojos se abrieron. Panel del sistema: Ronald Bellius Weasley. Usuario: Ronald Bellius Weasley. Edad: 10 años, 0 meses. Estado: estable. Potencial mágico innato, medio alto. Conocimiento. Cultura mágica, intermedio. Fundamentos de Muggles, intermedio. Varios, principiante. Sentido de la moda, maestro, neumático, 1000 años. Dibujo, avanzado. Sentido político, principiante. Sentido empresarial, principiante. Inventario. Colección de tarjetas de rana de chocolate. Wizardwear Monthly, restaurado. Revista de moda Mogul, restaurada. El Profeta Diario, restaurado, actualizado diariamente. Pluma, mejorada. Tinta, mejorada. Pergamino, mejorado. Diseños de uniformes registrados, copia sellada del Ministerio. Funciones del sistema. Restauración. Manipulación de fechas. Refuerzo de neumáticos. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla. MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Carrancio Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Babhausen, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Gebile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan. Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Benjats, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Hecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior,
Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Bidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotoria Kane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.